En el siglo XIX, la zona productora de oro del país se encontraba en una franja que abarcaba poblaciones tanto del Estado de México como de Michoacán. De hecho, Tlalpujahua y El Oro están separadas tan solo por 6 kilómetros. Los tiros de sus minas se internan en el cerro de Somera y bajo las entrañas de la tierra, ambas poblaciones se comunican. En los primeros años del siglo XX, El Oro y Tlalpujahua contaban con más de 70,000 habitantes y eran poblaciones modernas. Tenían ferrocarril, luz eléctrica, teléfono y construcciones de estilo americano o europeo que, a decir de los historiadores, contrastaban con los cuartos redondos donde se hacinaban 3 o 4 familias de mineros. Una ciudad cosmopolita aquí en El Oro. Entonces, todo eso motivado por el poder económico que había aquí, llegaban muchos. El Oro es de los poblados que yo conozco que tuvo en 1894 un banco, el Banco Nacional de México, que tuvo un ferrocarril directo de la Ciudad de México hasta aquí. Esto fue en 1899. Y todo eso pues da convergencia que haya modo de ser esplendoroso. Y había mucho, bailes de las comunidades, no de las comunidades, sino de la sociedad de aquí. Y la sociedad por lo menos de la sociedad de la compañía, era bien especial. Eso era bien especial. Eso es nada con la plebe, digamos. Ellos hacían su baile allá muy en el Oro Club y hasta hicieron su Oro Club. Las huellas de aquellos sueños son visibles en estas dos poblaciones, en donde viven alrededor de 10,000 habitantes. Mire, cuando allá por 1826 terminó la compañía principal, que era el Ormain, paró inmediatamente. Como llegó la gente, se fue. Mi papá nos decía que el ferrocarril salía todos los días lleno de gente que a buscar trabajo a otros minerales. Y el minero en esa época andaba digamos, a salto de mata. Se acabó el trabajo aquí, pues vámonos a otra zona minera. Y se acabó allá, pues le digo, la mina es muy perentoria. Y así era el minero, aventurero. Llegaba aquí, por eso le digo, no se construyeron así grandes casas ni grandes mansiones, nada, porque sabían que esto terminaba en un tiempo relativamente corto. ¿Y cómo fue? Sin embargo, a pesar del abandono en que cayeron estos poblados, ambos sobrevivieron y no se convirtieron en pueblos fantasmas, quizá gracias al orgullo por su historia y por su cultura que han tratado de preservar. Gracias al empuje de la gente, El Oro no sucumbió como en otros poblados mineros, porque ya sabido por allá, por Zacatecas, hay muchos que son pueblos fantasmas. El Oro no, gracias a que hay comunidades alrededor que después de 1955, 56, lo que mueve aquí es el comercio. Un dato muy curioso, que la mayoría de los minerales, y eso lo hemos visto en las películas y en la realidad, por ejemplo, las zonas mineras de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Guanajuato, las zonas mineras que desaparecieron, totalmente desaparecieron. Hay pueblos fantasmas que nomás las paredes llegaron. Lo mismo pasó en el oeste de los Estados Unidos, ahí en California, cuando la fiebre del oro. Pueblos que totalmente desaparecieron. Y se dice que entre más grande es la subida, mayor es la caída. Afortunadamente aquí el oro no desapareció. La gente se empecinó en no dejarlo morir. Y ya le digo, porque mucha gente que emigró dejaba aquí a sus familiares, ellos iban a trabajar y hasta la fecha sigue esa forma de vivir.
Las dos poblaciones poseen un rico legado de lo que fue la arquitectura industrial de los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, y en ambas poblaciones el pasado no solo continúa vivo, sino que sirve de incentivo para nuevos sueños. Échanos un phone a los nuevos números del centro telefónico de Canal 11. En el Distrito Federal marca el 516. En Tlalpujahua y sus alrededores existen innumerables capillas coloniales que nos recuerdan que durante la primera bonanza de la zona, aquí estuvo el famoso minero novohispano Borda. Antes que en Tasco estuvo aquí Borda. Borda de aquí sacó 30 millones de pesos en oro. Si tomamos en cuenta que 100 años después, Texas, Nuevo México, Arizona y California costaron 7 millones, con lo que salió de esas colinas que ves ahí atrás, se hubiera podido comprar hasta la Amazonia. Tlalpujahua ha sido un pueblo muy rico, pero al mismo tiempo ha sido un mártir. Mártir fue con la independencia, ya que aquí nacieron los Rayón, y los Rayón precisamente buscaban la independencia porque toda la riqueza de esta región se iba para España. Entonces quisieron tener un reino independiente y se metieron a lo que era la independencia. Por su parte, en el oro, existió hasta mediados del siglo XIX una hacienda de beneficio, así como una compañía minera cuya casa central, conocida como la Casa Blanca, aún se conserva. Y si bien la fama minera de la región era conocida, no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando se desató la fiebre del oro. En tan solo un año se denunciaron 240 minas, las que permitieron el establecimiento de diversas compañías y cambiaron para siempre a estos pueblos. Las compañías que se establecieron fueron el Oro Mining, Esperanza Mining y México Mines of El Oro, a la que le tocó en suerte explotar la veta más rica de mineral, la mundialmente famosa veta negra. Las huellas del poderío de las compañías mineras se refleja en dos de las edificaciones que se levantaron en los años de la bonanza, el Palacio Municipal y el Teatro Juárez. El teatro es sin duda el edificio más conocido de El Oro. La leyenda dice que ahí cantaron Caruso y Ángela Peralta, aunque para los años de su construcción el ruiseñor mexicano ya había muerto. En todo caso, el teatro fue inaugurado con la presencia de una diva de la época, la Tetrasini. Curiosamente, cuando la bonanza del oro terminó, fue el teatro una especie de símbolo para los orenses, muchos de ellos hijos de los extranjeros que encontraron aquí su patria. Fue el Teatro Juárez, antes y después de las minas, el centro de la vida social de la ciudad. Al teatro vinieron mucha gente, famosísimas. Precisamente el Teatro Juárez fue inaugurado por una gran cantante italiana, que fue a esta María Luisa Tetrasini, precisamente con la ópera de Verdi, Aida. Sí. Y después de ella vinieron varios artistas famosos. Vinieron la Gatita Blanca. Bueno, el grupo de los los coros ucranianos. Sí, dicen muchas personas ya mayores que también llegó a venir aquí Caruso.
yo no sé, no me consta a mí, pero según en la historia que tenemos aquí vino Caruso a cantar. Tuvimos ya de los últimos grupos de teatro famosos, fue Quejío, un grupo de teatro español. Al ver las compañías que venían extranjeras, y como nos ha gustado mucho el arte, pues también nosotros empezamos, ya pues dejaron de venir las compañías, ya no había dinero, nosotros empezamos a formar un grupo, un cuadro artístico con la ayuda de otras personas de aquí del pueblo. Y así nació el cuadro artístico de los hermanos Mata. Trabajamos durante muchos años en el teatro, pero ya después lo fuimos dejando porque actualmente, desgraciadamente, las muchachas ya no se prestan como para formar un cuadro artístico para seguir trabajando. En 1926, al reducirse drásticamente la cantidad de oro que se extraía de la montaña, las compañías extranjeras se fueron y la ciudad se despobló poco a poco. Pero los orenses decidieron rescatar esos recuerdos y lo siguen haciendo. Quizá fue esa tenacidad la que impidió que el oro se convirtiese en un pueblo fantasma. Hoy, nuevos proyectos pretenden revivir su historia. Aquí tenemos para rescatar este lugar un proyecto llamado El Oro, una ciudad sobre rieles, que nos donaron personal de TFM. Y se trata se consiguió un vagón para ponerlo aquí, para hacer un museo, la casa también, para poner un museo de piezas del ferrocarril, otro museo, otra ala de ahí, hacerla museo de fotografías y también para que sirva para una sala de conferencias. Y un museo de sitio mantiene vivos los recuerdos. Tlalpujahua ya era conocida por sus minas desde la época colonial. En 1899 abrió sus puertas la mina Las Dos Estrellas, compañía fundada por un ingeniero de origen francés. Algunos dicen que en realidad era un sastre mexicano, Francisco Fournier, quien empezó a excavar el túnel principal un 27 de diciembre. Años más tarde se encontró la veta verde, que dio fama mundial a esta mina. Aquí, los sueños de oro concluyeron en 1937, cuando las presas que almacenaban los desperdicios minerales de Las Dos Estrellas, conocidos como lamas o jales, se derrumbaron y sepultaron a 1/3 del pueblo, salvándose solo una torre de la antigua parroquia y la imagen de la Virgen del Carmen, que fue rescatada por los carpinteros de la zona. Y ahí estaba pues una callecita que venía allá, pues por allí se estaban viniendo poco a poco las lamas hasta que estalló ese día. Ay, fue terrible, terrible. Nosotros vivíamos por acá arriba. Nosotros no nos dimos cuenta bien, pero subía la gente llorando, gritando, casi las gentes en ropas menores, porque pues ya se había acabado todo aquello, ya toda la gente que alcanzó a salir. No, estuvo horrible eso. Sin embargo, la mina continuó operando hasta bien entrados los años 50, cuando fue abandonada. Muchos antiguos mineros hoy recuerdan el tiempo pasado en los socavones y los molinos.
el tiro más hondo era el Nolan, 330 metros. De allí siguió el 5 tenía malacate. El 5 tenía malacate para meter gente y sacar y meter material. El 5. El tiro 2 es de este lado de acá. El tiro 2. El Nolan, ese es el de arriba. El tiro hondo está del Oro para acá también, los tiros. Pero entonces, abajo, como eran los niveles de abajo, abajo los niveles, tenía uno que desvestirse. Se usaba un pedazo de manta se le mueva el patio, nomás se ponía un taparrabo para poder trabajar y aguantar las 8 horas de trabajo, del calor que había. Aparte que había calor y aparte había fresco. Y en esos tiempos, pues, claro, ¿verdad? Los rebajes eran muy, muy calientes. Algunos de estos mineros se convirtieron en pastores para sobrevivir cuando el trabajo y la paga se fueron. Era poco, pero luchaba mucho y pues ahora sí que lo pagaban poquito, pero pues no nos alcanzaba para sostenernos cada día. Y pues y así estamos ahorita en la ruina aquí porque pues no hay ni trabajo ni nada. Aquí pues a lo que Dios diga. Las Dos Estrellas fue en sus años de esplendor un ejemplo de autosuficiencia. Al igual que las principales compañías mineras que fueron concesionadas por Porfirio Díaz, en esta existían adelantos tecnológicos que contrastaban con las condiciones de vida y salud de los mineros. Sí. Mire, cuando uno entraba a trabajar pues póngale 16, 17 años, nomás duraba a 22, 23 años. Se le acababan los pulmones y a morir. La gente más, la que cuidaba un poquito, duraba 45 a 50 años nada más. Más no duraba más. Y ya. En su época de esplendor, la mina produjo alrededor de 45,000 kilos de oro y 400,000 de plata. Sin embargo, como ocurrió en el oro, una vez que las compañías se fueron, se marcharon también los obreros que horadaron la piedra en busca de minerales preciosos. Pero antes de cerrar definitivamente, en los talleres de las Dos Estrellas se construyó el primer motor de avión fabricado en México. Donde estuvieron los molinos, hoy florece una fábrica de cerámica que da tanta fama a Tlalpujahua como sus esferas. Y lo que fueran las instalaciones de la mina, una sociedad civil se ha dado a la tarea de rescatar lo que aquellos sueños dorados dejaron. Y hoy hay quien sueña con una nueva bonanza para Tlalpujahua. En 5 bonanzas hemos producido mucha riqueza. Casi una sexta parte de todo el oro que ha producido toda la República. Y Tlalpujahua no tiene grandes mansiones. Nuestra gente sigue siendo sencillo. Ahora queremos fincar la riqueza nuestra a partir de la mina Las Dos Estrellas, que fue la última bonanza de 1900, hacia un proyecto educativo. Queremos convertir a Tlalpujahua en un pueblo universidad como los europeos.
Mira el diario acontecer de México y el mundo en Noticias con Adriana Pérez Cañedo.